Buenos días, estimados alumnos. Continuamos con el curso de mecanismos. Vamos a dar la clase que tiene que ver con solución de problemas de aceleraciones de mecanismos. El objetivo es solucionar problemas de análisis de aceleraciones de mecanismos articulados planos. Ya nosotros habíamos estudiado a manera de recuerdo qué pasa cuando un cuerpo o un elemento tiene movimiento de traslación. Recuerden que cuando el cuerpo sobre el cual se traslada es fijo, la velocidad en un punto del cuerpo que se traslada, el cuerpo 2, en este caso corredera o bloque, es igual a la velocidad del bastidor o elemento fijo 1 más la relación entre ellas dos. Como el bloque no se mueve o corre o bastidor, por tanto la aceleración es de v en el punto A del cuerpo 2 con respecto en el punto A del cuerpo 1 y tiene esta dirección que ven. De manera similar es la aceleración, de forma tal que la aceleración de un cuerpo que se traslada sobre otro es paralelo a la directriz de movimiento y va en el sentido que ella marca. Si, por ejemplo, en este caso, las dos, tanto la velocidad como la aceleración, van hacia la derecha. Recuerden dos o tres cosas que tienen que ver con la aceleración. Uno, la aceleración siempre y la velocidad son paralelos al movimiento del cuerpo. Nunca va a ser ni perpendicular ni otro. Es paralelo al movimiento del cuerpo. Número dos, cuando el cuerpo se mueve sobre otro que es fijo, es una aceleración absoluta. Por tanto, se mueve con respecto al sistema de referencia fijo. Número tres, la velocidad y la aceleración no tienen que coincidir con sentido. Si la velocidad, digamos, va hacia la derecha, pero el cuerpo empieza a desacelerar, la aceleración puede ir en la misma dirección, pero en sentido contrario. Es decir, apuntando la saeta hacia sentido contrario a la velocidad. Cuando el movimiento del cuerpo es de rotación, como los cuerpos AB manivela con omega constante y CD balancín con velocidad angular variable, los puntos B y C con respecto a sus ejes de rotación A y D tienen la aceleración de A es 0 y la aceleración de D es 0, porque siempre se vincula la aceleración de un punto con respecto a otro de referencia conocido. En estos casos A y D son fijos, son inmóviles porque están unidos al bastidor, y la aceleración entonces de B con respecto a A y de C con respecto a es la de A más la de BA y la de C es la de D más la de CD. En el primer caso, como omega es constante, la aceleración de B con respecto a A es paralelo a BA porque la aceleración de A es 0. No hay aceleración tangencial. Tiene esa dirección. No hay tangencial. Siempre la normal es omega al cuadrado del cuerpo que rota por la distancia del punto que investigo al eje de rotación. En el caso del cuerpo que tiene rotación a velocidad angular variable, tiene aceleración angular, en este caso alfa, por tanto tiene componente normal de la aceleración, paralelo a CD, y componente tangencial. Y una resultante producto de la suma de las dos. La tangencial es perpendicular a CD, la normal es paralela a CD, y la resultante es la suma de los dos, que se puede dar también de forma analítica cuando se conocen las dos. ¿Qué pasa? Que se hace gráfico porque muchas veces no se conoce una, sobre todo la tangencial. Como observan, las normales siempre buscan el centro de rotación de B a A, de C a D, y las tangenciales solo existen cuando el cuerpo rota a velocidad angular variable y es perpendicular a la normal. Esta aceleración en azul es perpendicular a la normal CD, porque son mutuamente perpendiculares, y ella tiene el mismo sentido de alfa. Si alfa va horario, ella tiene sentido horario. Cuando el movimiento es plano, es de forma similar a la rotación, con la diferencia
que la rotación con respecto al bastidor, el punto A es fijo, el cuerpo inmóvil, y por tanto su aceleración es cero. En este caso tiene aceleración la de un punto producto de la traslación. Entonces la aceleración del cuerpo B con respecto al polo de referencia que vamos a dibujar, imagínense que tenemos un sistema de referencia fijo, como estamos viendo ahí, y entonces, ¿cuál sería la aceleración del punto B con respecto al fijo? Primero tenemos A, que se mueve con respecto al fijo, y B se mueve entonces un ángulo con respecto a este punto. Por tanto, tenemos la aceleración de B con respecto al origen. De tal suerte que la aceleración del punto B con respecto al fijo, al cuerpo inmóvil, al sistema de referencia, es la aceleración de A con respecto a este sistema de referencia más la relativa que hay de B a A. La de A con respecto al polo, al sistema fijo, se conoce de las condiciones del problema, y la de B a B con respecto a, como B rota con respecto a, con una velocidad angular que no es constante, entonces tiene componente normal y componente tangencial. La normal, siempre la velocidad angular del cuerpo al cuadrado por la distancia entre los puntos que se están estudiando. El punto que rota con respecto al que hace de eje de rotación. A hace de eje de rotación y B rota con respecto a A. Por tanto, es la distancia BA por la velocidad angular del cuerpo BA al cuadrado. Es paralelo a BA y en el sentido de B hacia A. Como se está indicando ahí, no importa su valor. La aceleración tangencial es la aceleración angular por la distancia, aceleración angular del cuerpo por la distancia. Es perpendicular a el punto que estoy estudiando con respecto al eje de rotación, en este caso de BA, y va en el sentido de alfa. Como alfa aquí es horario, por el extremo de la normal o por el punto B, va un vector semejante a este, que tiene el mismo sentido que alfa, como lo ven. La ecuación ya final para resolver el problema es la aceleración de B con respecto a A, al polo, es igual a la de A más la normal de BA más la tangencial de BA. Resolviendo por lo que habíamos hablado aquí arriba ya, trazamos el polo, vamos a quitar esto que está molestando. Trazamos el polo, que significa que está unido el bastidor, que es el sistema inmóvil. Primer vector que aparece aquí es el de A con respecto a P. Lo trazamos paralelo con la magnitud de carga que nosotros le hayamos definido. Vamos a suponer que le hayamos dado 50 milímetros. A continuación de él, como está la fórmula, viene el normal de B a A en la llevada a la escala. Y a continuación del normal de BA viene el tangencial de BA llevada a la escala. La normal más la tangencial da la de BA, que puede hallarse gráficamente, como está aquí, sumado los vectores, o analíticamente, si tengo los datos, omega al cuadrado por la longitud LAB, más la aceleración angular por la distancia BA, y eso raíz cuadrada de eso. Y finalmente la de BA, la de BP, es uniendo el origen con el final de esta que tenemos acá, y ya tenemos todo. Luego, ¿qué hago? Mido y multiplico por el factor de escala aceleración de B con respecto al polo. Vamos a hacer el primer problema. Un cuerpo que rota un disco con respecto a un eje
AC, ese disco rota a una determinada velocidad angular a 1000 revoluciones por minuto, y se sabe que la distancia de un punto B que está en el extremo del disco, el eje de rotación, es 0,3 metros, y que la distancia que hay de un punto D al mismo eje de rotación es la mitad, por tanto es 0,15 metros, la mitad de esta distancia. Fíjense que BA no está en la misma línea que la línea del punto D, en la línea del punto B con respecto al origen. Están en dos, a cierto ángulo uno del otro. El problema sería calcular las aceleraciones de los puntos B y D. Primer caso tiene movimiento de rotación con respecto a un eje fijo. Por tanto, si tiene movimiento de rotación con respecto a un eje fijo, si omega es variable, pudiera tener aceleración normal y tangencial, pero como el problema es con aceleración angular constante, solo tiene aceleración normal. La expresión para determinación es esta, la siguiente. La aceleración normal del punto B del disco con respecto al eje A es igual a la aceleración del eje, el punto AX, más la de B con respecto a A, como la del eje E0, tiene la normal de BA. La de B con respecto a, la de B con respecto a debía tener componente normal más tangencial, pero como omega es constante, solo tiene componente normal, la tangencial es 0, como omega es constante. Resolviendo la ecuación, la del disco es igual a la normal, si la absoluta del disco es igual a la normal de BA, es igual a omega al cuadrado por la distancia, y es perpendicular a BA y va de B a A. En el caso del punto D es exactamente lo mismo, todo igual, la del punto A más la de DA, pero la de punto A es 0 porque está en el eje de rotación, solo tiene la de D con respecto a, que puede ser normal más tangencial, pero la tangencial es 0 porque omega es constante, y quedaría finalmente que omega al cuadrado por la distancia de D a A, y paralelo a DA, una es paralelo acá y otra a DA. Con estos elementos encontramos la velocidad angular, ya que tenemos vale 1000 RPM, n pi sobre 30, y obtenemos que la aceleración angular del disco es de 104,6 radianes por segundo. Sustituyendo la fórmula para cada uno, para la aceleración normal de B con respecto a y la de D con respecto a, tenemos que la normal de B es igual a la velocidad angular omega al cuadrado por la distancia 104,6 al cuadrado por 0,3 metros, y obtenemos que tiene un valor, un módulo de 3282,35 metros por segundo. Es paralela a BA y va de B a A. La de el punto D, absolutamente igual, es la misma velocidad al cuadrado y es lo mismo angular, y es la distancia AB por 0,5, la mitad. Por tanto, tenemos que dar la mitad del anterior, 1641,17 metros por segundo al cuadrado, y es paralela de A. Seleccionamos un factor de escala, decimos que la aceleración de B real, que es 3282,35, en el dibujo vale 40 milímetros, por tanto, al dividir este número entre 40, obtenemos que es 82,08 metros por segundo cuadrado en cada milímetro del dibujo. Llevamos el valor de D, que lo tenemos en real, a valor en el dibujo. Como es la mitad, se divide el valor real entre el factor de escala. Al dividir 1641 entre 82,058, que es el factor de escala, nos da que el vector DA en el dibujo es 20 milímetros. Ya con estos datos, el valor de B real es 3282,35, el valor de D real es 1641,17 metros por segundo al cuadrado. Al afectarlo por el factor de escala, tenemos que el de B, la aceleración de B,
En el dibujo es 40 milímetros y es paralela a BA y va de BA. Y la de D es 20 milímetros, es paralela a DA, perdón, aquí es DA, insisto, no se vayan a equivocar, DA, y va de D a A, es que copy pega se me fue. Luego, cogemos un polo, la aceleración de B a va paralelo a BA, como ven ahí, la de DA igual, ven que tiene un ángulo desplazado, se selecciona el polo, se ubica a 40 milímetros, 20 milímetros, perdón, la primera que es la de D, 40 la de B, y aquí no se suma nada porque estamos encontrando cada uno por separado. Es simplemente para que se vean que en el mismo cuerpo y en la misma posición tienen sentidos distintos y valores distintos. Valores distintos, ¿por qué? Porque están situados a diferentes distancias desde el eje de rotación. Uno está a 0,15 metros y el otro está a 0,3 metros. Y están desplazados un ángulo, por tanto están desplazados también un ángulo. Ese es el esquema de las aceleraciones. Vamos ahora al segundo problema. En este mecanismo vamos a determinar las aceleraciones de los puntos C, B, centros de masa y aceleración ver todo el proceso. Como datos tenemos que la manivela AB mide 80 milímetros, 0,08 metros, la biela ABC 200 milímetros, tiene una velocidad angular en sentido contrario a la manecilla de reloj, así como está indicado por el ángulo omega, de 2.500 revoluciones por minuto. Estamos hablando aquí de RPM, no de radianes por segundo, hay que convertirlo. Y la posición que nos están pidiendo es a 40 grados. Y se determine las aceleraciones de los puntos notables. Acuérdense que los puntos notables son las articulaciones y los centros de masa. Por tanto, sería G1, B, G2, C, donde G1 y G2 son los centros de masa. Y la aceleración angular de la biela. Y se plantea que el problema de velocidad ya fue resuelto. De esta manera lo vamos a repasar, sobre todo porque habían algunas dudas que me estaban preguntando por el WhatsApp ayer. Los datos serían análisis, la guía, la lógica para resolver un problema de aceleraciones. Primero tener los datos, si hay que tener el mecanismo hecho a escala, si es gráfico de solución, hay que tener los resultados del análisis de velocidades, básicamente las velocidades angulares, que son clave, hay que tener las velocidades angulares, hay que tener la posición a escala, hay que tener las dimensiones reales. Por tanto, los datos que hacen falta son las dimensiones reales del mecanismo, el mecanismo dibujado en la posición y los valores de las velocidades angulares de todos los elementos que rotan. Luego hacemos el análisis del mecanismo de primera clase. Sí, acuérdense que hicimos el análisis estructural, el mecanismo de primera clase, que generalmente se conoce su movimiento, ahí se determina su velocidad y su aceleración. Luego determinamos el factor de escala. A partir de ahí planteamos la ecuación de ¿por qué factor de escala aquí? Porque ya tenemos, a partir del análisis del mecanismo de primera clase, ya tenemos valores de velocidad y aceleración que podemos ya buscar una escala. Luego planteamos la ecuación vectorial para el grupo, primero que vamos a estudiar el grupo que está unido al mecanismo de primera clase. Luego resolvemos esa ecuación vectorial o analíticamente y encontramos los valores reales a partir del dibujo y determinamos por último la aceleración angular de los cuerpos en las posiciones que están siguiendo. Y si hay más grupos estructurales, como es en el proyecto que tiene 2, entonces se pasa al siguiente grupo estructural, haciendo exactamente lo mismo que antes. ¿Sí? Cuando acabe el punto 6, terminamos. ¿Qué hemos terminado en el punto 6? El mecanismo de primera clase.
y el primer grupo que está unido a él, grupo estructural. Y el punto 7 es hacer lo mismo, pero con los grupos que siguen conectados al mecanismo de primera clase o al grupo que estamos analizando. Tenemos entonces aquí el mecanismo ya en la posición. Esos datos son en el dibujo, 40 milímetros y 100 milímetros son en el dibujo. El mecanismo dibujado a escala en la posición de 40 grados. Como ya está resuelto el sistema, vamos a pasar primero por la velocidad. Este factor de escala es el de longitud, supuestamente para hacer el dibujo, pero ya estaba hecho. Dimos un valor AB más BC, 280 milímetros, dijimos que valía 140 milímetros, y obtuvimos que 2 milímetros reales, que faltó una M, equivale a 1 milímetro en el dibujo. El ángulo de posición es 40. Con este factor de escala encontramos, es un factor de escala de reducción, se divide todo a la mitad, los valores en el dibujo, para dibujar el mecanismo, AB vale 80 real, en el dibujo vale 40 milímetros, BC vale 200 milímetros, real en el dibujo vale 100, y BG en el dibujo vale 50 y real vale 100. Encontramos, ya teniendo todas las dimensiones, la velocidad angular de la viera AB como NP sobre 30, y obtenemos que es un valor de 261,66 radianes por segundo. La velocidad del punto C con respecto al bastidor, a la línea AX, es igual a la de B, aquí estamos ya directo, más la de CB, la de BA es omega BA por la distancia BA, la de BA es omega por la distancia. Tengo omega 200,61,66 multiplicado por el valor real de la manivela, la longitud AB, que es 0,08 metros, y obtenemos que es 20,93 metros por segundo la velocidad del punto B. Ojo, que tiene sentido de omega, si omega es antihorario, iría para allá. Con el valor de esta velocidad, encontramos el factor de escala. Acuérdense que la velocidad real del punto B, la velocidad real del punto B nos dio 20,93 metros por segundo. Dijimos que ese vale en el dibujo 30 milímetros, por tanto el factor de escala es 0,97 metros por segundo en cada milímetro, ese es el factor de escala. Planteamos la ecuación general vectorial, la velocidad del pistón es igual a la velocidad del punto B con respecto al bastidor. Si velocidad del pistón con respecto al bastidor igual a la velocidad del punto B con respecto al bastidor, más la relativa que hay entre el pistón y el punto B. La de BCA ya la encontré, vale 20,93, la velocidad de BA con respecto al bastidor 20,93, esta que tenemos aquí. Y en el dibujo vale 30 milímetros, por tanto vamos a resolver esta ecuación vectorialmente. Planteo el polo de velocidades y vamos a dibujar primero esta, que vale 30 milímetros, la de B con respecto a, que es perpendicular a BA en el sentido de omega, que es velocidad. Ese es el sentido de la velocidad de B con respecto a. Dibujamos el polo 30 milímetros de esa velocidad, paralelo a como va en el mecanismo real. Luego, ¿qué sabemos en esta ecuación? Que la velocidad de C con respecto a B es perpendicular a CB, y que la velocidad del bastidor, del pistón con respecto al bastidor, es paralelo al movimiento del bastidor. Esta es la de C con respecto a B, perpendicular a CB, como lo ven ahí, y trazo por el extremo, ya sé que va a cortar por el extremo de ADB, el vector CB, la del pistón, que es horizontal, paralelo al movimiento del pistón, y ahí tenemos las tres velocidades, la del punto B con respecto a A, la del punto C con respecto al B, relativo, y la del punto del pistón con respecto al bastidor, que es CX.
La del centro de masa de la biela BC está en el punto medio por analogía, ya se lo vimos en la clase de velocidades, por tanto unimos el polo con ese punto, tenemos el centro de masa, y la del centro de masa del cuerpo 1, como está en la mitad, G1 está en la mitad entre B y A, por tanto está, obviamente que está sobre la misma línea, porque está de esa misma forma, y tenemos entonces la velocidad S1. Para obtener los valores reales, aquí yo tengo los puntos B, C y P. Este es P, B, C, que me estaban preguntando. Para obtener los valores reales, entonces, ¿qué hago? Yo mido cuáles yo encontré en el dibujo. BCX, que en el dibujo se llama PC. ¿Cuál encontré en el dibujo? Velocidad de CB, que en el dibujo es BC. ¿Cuál encontré en el dibujo? La velocidad del centro de masa PS2. Y ahora esos vectores PC, BC, medido en el dibujo, y PS2 los multiplico por el factor de escala, como está planteando aquí. Por tanto, PC, 30 milímetros, este lo asigné yo aquí, el azul, lo asigné yo. PC 30. Ahora, medí, después de resuelto CB, ¿quién es CB? Este vector en negro. Cuando lo medí en el dibujo me dio 31,2 milímetros. Cuando lo multiplico por el factor de escala me da la velocidad real CB, 21,74 metros por segundo. El vector PC, que es la velocidad del pistón, la medí en azul en el dibujo, me dio 34 milímetros, lo multipliqué por el factor de escala 0,697 y me dio su valor real 33,69 metros por segundo. Por tanto, estos de aquí se obtienen en el dibujo menos el primero que usted lo asigna para obtener los demás. Y ahí está resuelto el problema de velocidades en las velocidades lineales. ¿Qué me falta? La velocidad angular CD y la velocidad de quien de la biela. Recuérdense que si se tiene la velocidad lineal, en este caso CB dividido entre la longitud de ese mismo cuerpo, por tanto la velocidad lineal CB entre la longitud BC me da omega. Si divido el valor real, 21,74 metros por segundo, entre 0,2 metros, que es la longitud de quién? De la biela, obtenemos entonces la velocidad angular de ese cuerpo, porque mide 200 milímetros. Ahora, ¿cuál es el sentido de esta velocidad angular? Cuando yo tengo la velocidad lineal, puedo hallar el sentido de omega a partir de esta velocidad lineal. Transporto el vector velocidad lineal al punto C con respecto al B. C con respecto a B, llevo este vector, como lo ven ahí, y observo que cómo tiende a girar el cuerpo BC con respecto a B, con este vector empujando hacia abajo, y obviamente es horario. ¿Qué significa? Que mientras la manivela gira en sentido antihorario, la biela, para garantizar el movimiento, siga en sentido horario. Bien. Pasamos entonces al problema de aceleraciones. En el problema de aceleraciones, ¿qué tenemos? Vamos primero a estudiar el mecanismo de primera clase. El mecanismo de primera clase, acuérdense que hicimos el análisis estructural, el BA, el cuerpo 1. El cuerpo 1 solo con respecto a quién? Al batidor. El cuerpo 1, si lo saco independiente, sería esto. Tendríamos entonces aquí el
Ese sería el cuerpo 1. Aquí el punto B y aquí el punto A. B y A. Se dibuja fácil aquí. Y B. Ya. Entonces, ¿cómo planteamos la ecuación del mecanismo de primera clase? La aceleración del punto B con respecto al A, B con respecto al A, es igual a la de A más la de BA. A es 0, porque A está sobre el bastidor, por tanto tiene la de B con respecto a A. Pero habíamos dicho que omega era constante. Omega es constante. Entonces, si es constante, no tiene aceleración angular y por tanto la aceleración de BA es igual al solo a normal, omega al cuadrado por la distancia. Ya habíamos calculado que omega era 261,66 metros por segundo al cuadrado y la distancia BA real es 0,80 milímetros, que es 0,08 metros. Al elevar la velocidad angular al cuadrado y multiplicarla por 0,08, tenemos que la aceleración normal del punto B con respecto al A es 5.477,27 metros por segundo. Toda aceleración normal es paralela a la línea que une los puntos, en este caso B con respecto a A, y siempre busca el centro instantáneo de rotación, por tanto va de B a, independientemente de dónde la dibuje. Así, en ese sentido. La aceleración del centro de masa, entonces, del mecanismo de primera clase, G1, por analogía, como está en la mitad, podríamos decir que la mitad de esto directo, pero por cálculo, por si acaso no le dan un valor, es igual a la velocidad angular del mismo cuerpo, BA, al cuadrado, pero por la distancia del punto G1 al A. Como la distancia es la mitad, entonces el valor va a dar la mitad, por tanto es la misma omega al cuadrado por esta distancia y obtenemos que es 2.738,63 metros por segundo. Igual es paralelo a BA y va de G1 a A. Es decir, iría en esta misma, sobre este mismo vector, pero la mitad. Iría sobre el mismo vector, pero la mitad. Es decir, si lo fuéramos a dibujar aquí, iría así, aproximadamente. El azul es la aceleración de B con respecto a, y el que está en negro, que es la mitad del azul, es la aceleración de G1 con respecto a. Podríamos dividir uno aquí y el otro ahí. Ese sería, ven que la aceleración se comporta proporcional a la distancia del punto al eje de rotación. En este mismo orden de cosas, vamos ahora a encontrar, como se dice la metodología, el factor de escala. ¿Por qué? Porque ya tenemos aceleraciones aquí. Generalmente se toma la del normal de BA. El factor de escala siempre es una aceleración real entre uno y el dibujo. ¿Cuál real tenemos? La de BA. ¿Qué valor tiene la de BA? 5.474,27 metros por segundo. ¿Y cuánto le damos en el dibujo? Yo le he dicho que entre 30 y 50 tomen un valor, 30, 35, 40, 45, 50. Yo estoy tomando aquí 40 milímetros y cuando divido 5.477,27 metros por segundo entre 40 milímetros, me está diciendo que por cada, en cada milímetro hay 136,93 metros por segundo de aceleración real. ¿Qué significa 5.477,27? La aceleración real y absoluta del punto B. ¿Qué significa 40 milímetros? El valor que yo le doy en el dibujo para representarlo. Yo no voy a dibujar un vector de 5.477 milímetros. Voy a dibujar un vector de 44 milímetros que su medida es proporcional
a los 5.477. Con ese factor de escala, cuando yo lo aplico a las demás aceleraciones, hago que todo el mundo tenga la misma escala para sumar verde con verde y papa con papa. Bien, este es el mecanismo de primera clase con el factor de escala. Como se está acabando el tiempo del Zoom, paro aquí para continuar en otra nueva videoconferencia.